Vamos a ver algunos ejemplos de derivadas. Tenemos que la derivada de una constante es 0. Tenemos un ejemplo que f de x es igual a 2, su derivada será 0. De igual forma podemos tener un número grande, en este caso f de x es igual a 285 y su derivada es 0. Podemos tener un número sumamente grande, por ejemplo tenemos f de x es igual a 2.358.489 y su derivada será 0. Lo mismo podemos decir de un número decimal, f de x es igual a 2.59, su derivada es 0. De igual forma, un número fraccionario, f de x es igual a 8 quintos y su derivada será siempre 0. La derivada de x es 1. Tenemos la función f de x es igual a x, su derivada siempre será 1. La derivada de una constante por una función se deriva la función. Tenemos acá como teorema la derivada de ax, siendo a una constante y x la función. Sacamos la constante y derivamos la función, que la derivada de x será 1, como anteriormente lo decíamos, y a, la constante, multiplicada por 1 nos va a dar a. En este caso es la constante. Tenemos el ejemplo f de x es igual a 2x. Su derivada es, sacamos la constante y derivamos x. X es igual a 1 y multiplicamos por 2 de la constante y tenemos que es igual a 2. Tenemos otro ejemplo, 15x. Su derivada sería sacar 15, que es la constante, y derivar x y multiplicarlo nuevamente por 1, que es 15. F de x es igual a 1/8 de x. Eso será 1/8. Recordemos que la derivada de x será 1 y luego lo multiplicamos por la constante. De igual forma podemos decirlo con un punto decimal, 0.5x, su derivada será 0.5. La derivada de x elevada a la n es igual a n por x elevada a la n-1. Tenemos acá como el teorema la derivada de x elevada a la n, bajamos n, que es el exponente, y lo multiplicamos por x. Y n, el exponente, le vamos a restar 1. Tenemos este ejemplo que f de x es igual a x al cuadrado. Su derivada es que bajamos el exponente, que es 2, y al exponente le vamos a restar 1. En este caso nos queda 2x elevado a la 1 y x elevado a la 1 es igual a x. Entonces tenemos como resultado 2x. Tenemos otro ejemplo, f de x es igual a x al cubo. Su derivada es, bajamos el exponente, que es 3, y a 3 le vamos a restar 1 de su exponente. Nos queda como resultado 3x al cuadrado. Tenemos f de x es igual a 8x al cuadrado. Bajamos el exponente y ahora vamos a tener que multiplicar con la constante. 8 por 2 es igual a 16x. Tenemos f de x es igual a 1/8 de x al cubo. Bajamos el exponente a multiplicarlo con la constante. Y al exponente le vamos a restar 1. Entonces nos va a quedar como resultado 3/8 por x al cuadrado. Y tenemos acá f de x es igual a 5x elevado a la menos 2. Menos 2 vamos a bajarlo a multiplicarlo con la constante, el exponente negativo. Y al exponente negativo le vamos a restar 1, quedándonos de esta forma: 5 por menos 2, x elevado a la menos 2 menos 1. Todo eso vamos a resolverlo. 5 por menos 2 nos va a dar menos 10 y menos 2 menos 1 nos va a quedar menos 3. Finalmente tenemos el resultado de menos 10x elevado a la menos 3. La derivada de una suma o de resta es la suma o resta de cada una de las funciones. Tenemos acá la derivada de la función f de x con la operación suma o resta con la operación g de x. Tenemos acá que vamos a derivar f de x y realizarla con la operación suma o resta y luego derivar g de x. Tenemos el ejemplo f de x es igual a x más 1. Vamos a derivar x por aparte con la operación suma en este caso y luego vamos a derivar 1. Si recordamos los ejemplos anteriores, la derivada de x nos va a dar 1 y la derivada de 1, que es constante, nos va a dar 0. Ahora realizamos 1 más 0 es igual a 1.
Tenemos otro ejemplo, 2x más x al cuadrado. Vamos a derivar 2x y vamos a derivar x al cuadrado. La derivada de 2x nos dará 2, como en los ejemplos anteriores, y la derivada de x al cuadrado nos dará 2x. Entonces, como resultado vamos a tener 2 más 2x. Tenemos otro ejemplo, que f de x es igual a 8x al cuadrado más 1/8 de x a la menos 3. Derivamos por separado la derivada de 8x al cuadrado, bajamos el exponente a multiplicarlo por la constante. Y de igual forma vamos a realizarlo con 1/8 de x a la menos 3, bajamos el exponente negativo a multiplicarlo con la constante y al índice le vamos a restar 1, quedándonos de la siguiente forma: 8 por 2x más, dentro del paréntesis, porque es un resultado negativo, menos 3 multiplicado por 1/8 por x a la menos 4. Todo eso vamos a resolverlo y nos va a quedar como resultado 16x menos 3/8 de x elevado a la menos 4. Y tenemos otro ejemplo, que ahora hay 3 sumas. Entonces vamos a realizarla por separado cada una de las sumas. La derivada de x al cubo más la derivada de 2x al cuadrado más la derivada de 1/2 de x. La derivada de x al cubo nos dará 3x al cuadrado. La derivada de 2x al cuadrado nos dará 2 por 2x y la derivada de 1/2 de x nos dará 1/2. Realizar toda la operación nos quedaría 3x al cuadrado más 4x más 1/2. La derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esto quiere decir que tenemos la función f de x por g de x y su derivada sería derivar la primera función f de x multiplicado con g de x, con la operación suma f de x multiplicado por la derivada de la función g de x. Tenemos el ejemplo que f de x es igual a x cuadrado más 1 multiplicado por x al cubo menos 3. Según el teorema, su derivada, vamos a derivar x al cuadrado más 1, siendo f de x, y g de x sería x al cuadrado menos 3. Entonces vamos a derivar x al cuadrado más 1 multiplicado por x al cuadrado menos 3. Con la operación suma, el primer término sin derivar, que es x al cuadrado más 1, multiplicado por el segundo término, x al cubo menos 3, derivada. Entonces, como en los ejemplos anteriores, vamos a deducir que en esta parte de acá vamos a derivar por separado y sabemos que la derivada de 1 será 0 y la derivada de x al cuadrado sería 2x multiplicado por x al cubo menos 3 con la operación suma de x al cuadrado más 1 y la derivada de esta resta sería derivar por separado y la derivada de 3 es 0 y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Resolvemos esta operación, pero nos vamos a tener que recordar este concepto: ax a la n multiplicado por bx a la m. Vamos a multiplicar las constantes y los exponentes de x se van a sumar. Entonces, al realizar toda esta operación, vamos a tener que 2x cuarta menos 6x con la operación suma 3x a la cuarta más 3x al cuadrado. Resolver todo esto, vamos a tener que recordarnos otro concepto, que tenemos que ax a la n con la operación suma o resta, bx a la n, teniendo x el mismo exponente, vamos a realizar suma o resta de las constantes, manteniendo siempre x con su exponente y teniendo su resultado de a más o menos b, teniendo un c, x a la n. Entonces tenemos acá 2x a la cuarta más 3x a la cuarta, teniendo su mismo exponente. Vamos a realizar la suma de sus constantes. Realizando toda esa operación nos quedaría 5x cuarta menos 6x más 3x al cuadrado. La derivada de un cociente o división es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador y todo entre el denominador elevado al cuadrado. Tenemos la función f de x sobre g de x. Vamos a derivar el primer término, que será nuestro numerador f de x multiplicado con g de x. Bajo la operación resta,
f de x, de que es el numerador, multiplicado con el denominador g de x, que vamos a sacar su derivada. Y g de x lo vamos a elevar al cuadrado. Tenemos el ejemplo f de x es igual a x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado menos 2. Tenemos acá nuestro primer término es el numerador y segundo término es el denominador. Su derivada nos quedaría de la siguiente manera. La derivada del primer término, que es x al cuadrado más 2, multiplicado por x al cuadrado menos 2, que es el segundo término, bajo la operación resta, con el primer término x al cuadrado más 2 multiplicado por el segundo término x al cuadrado menos 2, derivada. Todo eso lo vamos a dividir por el segundo término, que es nuestro denominador, elevado al cuadrado. X al cuadrado menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Recordamos que en esta parte de acá vamos a realizar una derivada por separado en suma. Sabemos que la derivada de 2 será 0 y la derivada de x al cuadrado será 2x multiplicado por x al cuadrado menos 2. Con la operación resta, x al cuadrado más 2 multiplicado con la derivada de esta resta. La derivada de 2 será 0 y la derivada de x al cuadrado será 2x. Todo eso lo vamos a dividir con el denominador elevado al cuadrado. Recordemos esta definición, que ax a la n multiplicado por bx a la m, vamos a multiplicar las constantes y el exponente de x se van a sumar, teniendo este resultado. Y si vemos que también se puede hacer otra operación, vamos a realizar este otro concepto, que es ax a la n con la operación suma o resta bx a la n, teniendo x el mismo exponente, vamos a sumar o restar las constantes, manteniendo así un cx a la n. Entonces, al realizar toda esta operación, vamos a tener el resultado de toda la derivada, que es menos 8x sobre x al cuadrado menos 2, todo eso elevado al cuadrado.